Los hoy denominados protocolos de la vergüenza provocaron 7.291 fallecidos por una decisión política del Gobierno Autonómico de Madrid durante la fase más crítica de la COVID-19. Yo te quería preguntar, sabemos que la directriz fue para restringir las derivaciones de enfermos residentes a los hospitales. Mercedes, ¿por qué crees que se tomó esa decisión? Por algo tan sencillo que es que el sistema público de salud está tan deteriorado que cuando llegamos a pandemia, Ayuso eso lo sabía. Entonces la decisión más errónea y más cruel que tuvo fue no trasladar a esas personas a los hospitales para, según ella, no colapsar la sanidad pública y que, claro, el resto de ciudadanos se le echaran encima, porque era demasiado evidente que la sanidad estaba muy mal está ahora. Fijaros, 4 años y medio después, cómo estamos, pues en aquella época también ya estaba mal. A ver, las políticas del PP de 20 años atrás han ido deteriorando la sanidad pública. Entonces, esa es una de las principales, para ella no manifestar, no saltar tan a la cara, dejar en evidencia ese deterioro. ¿Hubo protocolos semejantes en otras comunidades autónomas? ¿Por qué crees que fue esto tan sangrante, particularmente en Madrid? En otras comunidades hubo protocolos, pero fueron órdenes dadas por teléfono, no escritas. Aquí pasó una cosa muy importante. Algún director de residencia y director de hospital, cuando se les dio por teléfono esas directrices, ellos no quisieron asumir esa responsabilidad, entonces pidieron que eso fuera por escrito. Cualquier protocolo que se manda a un hospital, residencia, cualquier orden que da la Comunidad de Madrid, aunque ella dijo que no, que eran borradores, no, son protocolos firmados y son de obligado cumplimiento. Tu caso personal fue particularmente duro. Tu padre, Juan Huertas Mateos, fue una de las víctimas de esta gestión autonómica durante la pandemia. Te quería preguntar, por un lado, ¿cómo viviste todo el proceso y también qué clase de información, si es que os transmitían alguna información, si es que había algún contacto, qué clase de información recibíais las familias de lo que estaba sucediendo? En mi caso, información no nos daban. O sea, llegamos al día 8 de marzo, que se intuía que algo podría pasar, pero no se sabía. El día 9 es cuando yo por la mañana a mi madre le digo: he oído en las noticias que no se van a poder realizar visitas en las residencias, y mi madre no daba crédito, ¿no? Llamo a la residencia, me lo confirman y ya es cuando no nos dejan pasar. Yo sí me acerqué a llevarle, porque mi madre iba todos los días y le afeitaba, y me acerqué pidiendo permiso antes si podía llevarle la maquinilla de afeitar. En ese momento pedí verle y no me dejaron. La información que luego íbamos teniendo a través de llamadas de teléfono era poquísima, o casi nula. ¿Por qué? Porque la centralita no daba abasto, porque no había personal, porque cuando te derivaban arriba, a las plantas, tampoco había. Mi padre cayó enfermo el día 22 de marzo y de ahí hasta que falleció, que fueron 15 días, fue un calvario, porque la información era muy poca y al tiempo contradictoria. De hecho, el que fuera responsable de políticas sociales durante la primera ola del COVID-19, Alberto Reyero, publicó Morirán de forma indigna, donde describe las evasivas y la frialdad del Partido Popular, pues durante las muertes en las residencias, ¿no? ¿Por qué crees que no actuó el gobierno autonómico de forma distinta cuando incluso consejeros de su propio gobierno estaban alertando respecto a lo que podía suceder? La soberbia de Ayuso y de su gobierno no tiene límites. Entonces ella no consentía que nadie le dijera: te estás equivocando, esto es una forma de llevarles a una muerte indigna, puesto que le estás negando una asistencia sanitaria. Pero ella se cerró en banda. De hecho, a Reyero le hicieron la cama, por así decirlo, lo apartaron totalmente, lo aislaron, y Reyero no tenía ningún tipo de información. De hecho, escribió una carta a Ruiz Escudero que nunca fue contestada. Además de hablar de los terribles fallecimientos, también tenemos que hablar
del negocio que hubo detrás de esta fatídica gestión. Una noticia del diario nos cuenta que el gobierno de Ayuso siguió cobrando las plazas a los mayores que abandonaron las residencias durante la pandemia y que la empresa encargada de medicalizar, ¿no?, las residencias de Madrid tuvo, por ejemplo, a una médico sin contrato realizando los traslados. Es decir, no fue solo la pésima gestión con lo que respecta a decidir o no trasladar, el hecho de que hubiera esos protocolos que impedían que se produjeran pues esos traslados que se tendrían que haber producido, sino que además también hubo por ahí muchas cosas que se hicieron mal, ¿no? Claro, es la operación Bicho que sí, salió en la Asamblea de Madrid. Personas que no tenían ninguna experiencia. Como Encarnación Burgueño. Claro. Efectivamente, se frotaron las manos diciendo que aquí había negocio. Y sin embargo no tenían ni personal ni ambulancias para medicalizar nada. Y otra de las grandes locuras es que todos los médicos de atención primaria no se derivaron a las residencias para dar un sostén, ¿no?, porque no había médicos suficientes. Claro, me hablabas precisamente de esta operación Bicho, de esta gestión de Encarnación Burgueño. Recordemos que Encarnación Burgueño, para quien no lo sepa, es hija de un ex asesor de Díaz Ayuso y es una persona que carecía de experiencia alguna en gestión sanitaria y llegó a admitir en la Asamblea de Madrid que en las residencias de ancianos hubo incluso personas muertas durante días que las tuvieron ahí. Y una de las cosas que también se considera particularmente vergonzosa es que Encarna Burgueño básicamente desde su casa envió el contrato a Transmed, que es una empresa que contaba con solo 4 ambulancias para lo que tendría que haber sido la gestión integral de la crisis del COVID-19, ¿no? Entonces, había solo 4 vehículos que en casi 2 semanas visitaron 200 de las 475 residencias que tenían que visitar en Madrid. Entonces, cuéntanos un poco más sobre esto, porque esto es algo que quizás mucha gente desconoce. Fue algo terrible porque no solamente lo que se contó en la comisión de investigación que hubo en la Asamblea de Madrid, sino que después, a tiempo pasado, las actas de Policía Municipal, bomberos, UME... cuando cuentan lo que allí se encontraron fue verdaderamente escandaloso. Sí. O sea, ponen los pelos de punta. Yo que he leído, alguna de las actas, muchas veces no he podido continuar. Claro. La rabia, la pena, y donde siempre quieren ver negocio. O sea, es cualquier desgracia. En vez de ayudar, es ver negocio. Esa es la catadura moral del PP y en este caso de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Claro, y han pasado ya 4 años desde aquellas decisiones y sin embargo no hemos visto ningún juez que haya decidido tomar cartas en el asunto y poner las cosas en su sitio, a pesar de que podemos decir que ha habido más víctimas mortales en 2 meses que en 50 años con el terrorismo, ¿no? Entonces, te quería preguntar por qué crees que existe pues esta impunidad y esta falta de iniciativa por parte del Poder Judicial. Pues mira, yo creo que sinceramente lo que hay es un pacto de silencio, porque a las familias, a la mayoría que pusimos querellas, yo tengo 2 y las 2 están actualmente en el Constitucional con un recurso de amparo, no se nos ha llamado a declarar, hay algunas que las han archivado sin más, y otras que siguen sus pasos pero van muy despacito, con lo cual creo que es eso, un pacto de silencio, y algo que sí debería de haber tomado parte es tanto el fiscal general del Estado como la Fiscalía Superior de Madrid y la provincial, porque ellos sí que tenían los mecanismos para poder pedir y llamar a declarar a muchos testigos y no se ha hecho. A pesar de todos estos obstáculos y de estos pactos de silencio de los que nos hablabas, conseguisteis, como comentabas antes, sacar adelante una comisión ciudadana que investigó precisamente las muertes en las residencias de Madrid y también estos protocolos del gobierno de Ayuso, y que fue presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Te quería preguntar ¿cuáles son las conclusiones que extraéis de esa comisión ciudadana? Si creéis que ha servido de algo. Las conclusiones de esa comisión ciudadana son demoledoras, porque se apoyan primero en la verdad. Nos dieron la oportunidad a familiares, a trabajadores,
de declarar y de explicar lo que allí a cada uno había vivido y lo que había visto los trabajadores han sido fundamentales. Ellos estaban en primera línea de batalla y vivieron y sufrieron más que los familiares, porque ellos sí que lo estaban viendo. Los familiares lo intuíamos y el no tener noticias, eso nos angustiaba, pero ellos era doble. Y además tenían que ir a trabajar y luego volver a sus casas con el peligro que conllevaba el posible contagio, ¿no? Pero es que luego además todo se basa en datos y en estadísticas. También eres presidente del comité que ha investigado y juzgado la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia del COVID-19. En este programa, de hecho, en esta temporada hemos tenido a dos invitados de forma bastante reciente, Mercedes Huertas, que bueno, es familiar de una de las víctimas. Creo que y también en las sesiones de... Sí. También estuvo, y también preside una de las organizaciones que está intentando llevar a la justicia este caso, y Manuel Rico, que es el periodista de Vergüenza, el escándalo de las residencias, ¿no? Que habla precisamente de esos protocolos de la vergüenza. Y con ellos, por ceñirnos por hablar un poco más de lo legal, ¿no? Ambos, de hecho, hablaron de cómo lamentaban lo que entendían que era una dejadez de funciones o una inacción por parte de los jueces, ¿no? Provocando que tengan que ser al final las propias familias las que carguen sobre sus hombros con eso, con la carga de llevar esto a la justicia y de que se acaben depurando responsabilidades de algún tipo, aunque sea solo a nivel político, ¿no? Pero que se haga algo al respecto. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Crees que esta sensación que tienen de dejadez o de inacción se corresponde con la realidad? ¿Está el Poder Judicial quizás siendo laxo de algún modo o connivente, por así decirlo, con los responsables de estas muertes? Bueno, ahí concluye muchos factores. Dices que presidí la investigación y juzgamos. Ojalá hubiésemos podido juzgar, pero no. La verdad que fíjate, te he dicho que he asistido a 6.000 juicios y pocas veces he salido tan impactado como en las 2 o 3 sesiones del comité de investigación al oír los testimonios de familiares, de trabajadoras de las residencias, el de Alberto Reyero, que tuvo un comportamiento ejemplar. Y yo se lo dije, al terminar su intervención le dije, mire, personas como usted dignifican a la política. Y había un problema jurídico que quizá, claro, no se comprenda por muchos, era conectar lo que llamamos la relación de causalidad entre la clamorosa omisión de medidas. Hubiera bastado con medicalizar las residencias para atenuar las muertes y el resultado de la muerte concreta del pariente concreto. Omisión del deber de socorro, clarísimo, pero claro, ahí ellos se escudaban diciendo que nombraron los geriatras de enlace, que eran los que seleccionaban. Yo creo que había 2 vías, una de funcionamiento, una que se hubiera sido muy eficaz y que nos hubiera llevado a lo contencioso administrativo muy rápidamente, que era un caso de responsabilidad de la Administración por funcionamiento anormal. Esto hubiera satisfecho la indemnización de las víctimas, por ejemplo. Ahora creo que, fundamentalmente por iniciativa de Manuel Rico, pues creo que han dado con la clave, que es que se produjo una discriminación. Entonces, le va a ser difícil a la Fiscalía, que es la que lo tiene en su poder ahora, negar la argumentación que se hace en este último escrito, que me parece magnífico, se lo he dicho a Manolo, y creo que ha habido un delito de discriminación. Es más, con medicalizar, con dejar llevar a hospitales privados, que había camas de sobra, pero claro, los que tenían un seguro privado iban porque
la comunidad no tenía por qué pagar. Pero si iba una persona que no tenía seguro, costaba 800 euros si era una habitación normal, porque no era muy grave, y 1.400, creo recordar, si había que llevarlos a la UCI o a la UBI, ¿no? Y entonces esto es clamoroso y vergonzoso. Y después, que otro dato que sale del informe y que les está haciendo mucho daño, es que estadísticamente, con sus datos, el 65% de las personas mayores que fueron hospitalizadas salvaron la vida. Luego, si proyectas eso sobre los 7.291, te sale, no puede ser matemática pura, por supuesto. Unos 4.000 puede ser. 4.000, unas 4.000. Pero vamos, podrían ser 3.000 y pico. O podrían ser 5.000, nunca se sabe, pero siempre es orientativo. Sí, disculpa, quería decir investigado y en todo caso condenado moralmente. Sí, puesto, no te claro, disculpes. Ojalá, o sea, claro, pero es que de hecho no tenía sentido la pregunta si lo hubieras podido juzgar tú, ¿no? Pero entiendo que es una comisión ciudadana, entonces es, en todo caso, sí, pues habéis conseguido poner en el foco y denunciar de alguna forma lo sucedido. Hombre, yo creo que eso puede ser efectivo y la prueba es que la Fiscalía, en vez de rechazarlo de plano, lo ha enviado a la Fiscalía de Madrid para que lo estudie. Y eso, pues, hombre, abre, pero bueno, yo ya tampoco me fío mucho, pero en todo caso creo que han acertado diciendo, por lo menos hubo una discriminación por los protocolos, por la no medicalización, por la no utilización de los hospitales, de los hoteles medicalizados y por razón de si tenía seguro privado o no tenía seguro privado. La semana pasada, de hecho, entrevisté a Mercedes Huertas, que es la presidenta de la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores y que es también pues, la hija, la familiar de una de las víctimas del escándalo de las residencias. Y uno de los temas que tratamos fue precisamente algo que ya comentabas antes, ¿no? Que fue la inacción del Poder Judicial en un caso tan flagrante y cómo además al final esa falta de iniciativa por parte del Poder Judicial está haciendo algo que a mí me parece profundamente injusto y revictimizante, que es que los propios familiares de las víctimas, ¿no? Los más afectados, tengan que ser los que carguen en sus hombros con esa responsabilidad de dar pasos para intentar que de alguna forma se depuren pues, responsabilidades cuando esto pues, se tendría que llevar desde otros lugares, ¿no? Entonces me gustaría hacerte dos preguntas. Por un lado, ¿de dónde crees que viene o por qué crees a qué se debe, ¿no? esta dejadez por parte de los jueces? ¿Y crees que al final se va a hacer justicia? Bueno, voy a empezar por la segunda, porque como tiene una respuesta más corta y más sencilla. ¿Eres optimista o pesimista, no, básicamente? No, siempre me niego tajantemente a hacer pronósticos, claro. Porque siempre digo que los periodistas bastante tenemos con intentar explicar el presente y si podemos el pasado, como para dedicarnos a pronosticar lo que va a ocurrir, ¿no? Y si encima te están grabando y dentro de X tiempo se demuestra que mi pronóstico era falso, pues, o era erróneo, mejor dicho, pues no lo sé. Ahora, sí que se pueden hacer, digamos, llegar a conclusiones informadas, y la conclusión informada, la segunda pregunta es que, hombre, que como mínimo escéptico soy de que se termine haciendo justicia. La primera, ¿por qué está ocurriendo, ha ocurrido? Llevamos casi 4 años y medio porque las primeras querellas en Madrid, pero estoy pensando también una en Barcelona, se ponen en abril del 2020, cuando acaban de ocurrir los hechos, ¿no? Entonces, para mí hay una dejación absoluta de la Fiscalía, ¿no? Incumpliendo de forma flagrante y escandalosa lo que es su misión y que es investigar qué había ocurrido. Demostrar delitos en nuestro ordenamiento jurídico, que tenemos un sistema muy garantista y es bueno que sea así, es complicado. Quiero decir que no digo montar persecuciones judiciales como hemos visto, ¿no? Pero hacerlo en serio es muy complicado. Pero
a lo que tenían derecho los familiares es a que se investigase. Y la Fiscalía tenía que haber investigado realmente, buscar las pruebas, y en algunos casos yo creo que evidentemente se habría llegado a procedimientos penales, y en otros a lo mejor no, porque hubo actuaciones que podemos considerar irregulares, pero que no son penales. Pero la Fiscalía hizo una dejación completa de funciones. Hizo una dejación completa de funciones en general en toda España. Luego hubo casos especialmente graves. Por ejemplo, la fiscal de Barcelona archivó una denuncia que habían presentado familiares de 30 residencias de Barcelona con todo tipo de pruebas y dictó un decreto de inadmisión, de que no abrió una investigación sin hacer ni una sola diligencia. Y la fiscal superior de Madrid, no solo no dio instrucciones para investigar, sino que en la memoria anual correspondiente al año 2020, que le dedica 12 páginas a lo que había ocurrido en las residencias, hay mentiras flagrantes y escandalosas. Pero quiero decir que esto no es algo que uno lo diría con esta rotundidad si no pudiese defenderlo ante un tribunal, ¿no? Sostiene, por ejemplo, que el protocolo no afectó a las derivaciones, cuando todos los datos que yo publiqué en su momento en Infolibro, en el libro, son datos oficiales de la Comunidad de Madrid. Porque lo tremendo en ese sentido de lo que ocurre en Madrid y por qué el Gobierno Ayuso, como no puede defenderse con hechos, pues busca otro tipo de estrategias, ¿no? Es que todos los datos son datos oficiales de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues la fiscal miente sobre hechos como ese, o miente diciendo que en las residencias recibieron las personas enfermas el mismo tratamiento que en los hospitales. Oiga, es que esto es una mentira y además afirmar algo así es de extraterrestre, ¿vale? O sea, ¿cómo una residencia donde en el mejor de los casos hay una residencia, voy a coger residencia tipo, 220 plazas, 220 personas atendidas, tiene, en el mejor de los casos, dos médicos por la mañana, 2 médicos, 1 por la tarde y ninguno por la noche? ¿De verdad podemos comparar eso con un hospital donde hay 10 veces más personal, donde hay especialistas de todo tipo que pueden hablar entre ellos, que en las residencias no hay para hacer ni una radiografía, no había ni test de COVID? Bueno, pues la fiscal superior no tuvo ningún problema en poner eso por escrito, ¿vale? Entonces, la actuación de la Fiscalía ha sido tremenda. Es fácil entender cómo reciben eso los familiares y, efectivamente, quienes han tenido que impulsar todo el tema han sido los familiares. De momento, con unos resultados, porque luego la parte del Poder Judicial, efectivamente, tampoco es que haya o no se ha tomado lo suficientemente en serio como este asunto, con alguien que hubiese tenido la 10ª parte de interés del juez Peinado, pues estarían en este momento, había procedimientos penales, pero decenas, ¿no? Pero no se lo han tomado con el suficiente interés. Pero bueno, los familiares, y con esto termino, siguen peleando, ¿no? Y hace todavía un mes, 2 asociaciones de familiares, Marea de Residencias y Verdad y Justicia, han planteado una nueva denuncia ante la Fiscalía, esta vez por otro delito, que es la discriminación a la hora de prestarles el servicio sanitario. Y bueno, demuestra que no se rinden, ¿no? A mí las asociaciones de familiares, yo creo que es de lo más digno que hay en este momento en la sociedad, y su lucha es absolutamente admirable, ¿no? Para ello tienen todo mi respeto y mi admiración por una pelea con algo que efectivamente les recuerda permanentemente algo tan doloroso como perder a un familiar en esas circunstancias, sin ser atendidos, muchas veces sin poder despedirlo, y ahí siguen peleando por la verdad, ¿no? Que no tendría que recaer en sus hombros. No, desde luego. Y claro, no solo vemos esa inacción por parte del Poder Judicial, sino también por parte del Poder Político. Y otra cosa que a mí me llama la atención y que también resulta bastante descorazonador, ¿no?, es que nada de esto le haya pasado factura políticamente a Ayuso. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué conclusión extraes? No le ha pasado factura, ha sacado mayoría absoluta, que no la tenía en el año 2020. A eso me refería. Y la sacó en el 21. Ha sacado rédito. Le ha salido a favor.
A ver, esto enlaza más con el debate tan interesante que han tenido en la mesa sobre datos y relatos, anterior, ¿no? Sobre datos y relatos, efectivamente. Bueno, a ver, yo creo que como casi todo, también lo que ocurrió en la pandemia, y tendemos a intentar explicar con un factor o dos cosas que son muy complejas, ¿no? En Madrid, en concreto en la Comunidad de Madrid, hay muchos elementos. Hay un elemento mediático que jugó un papel muy importante. Es decir, en la Comunidad de Madrid, Ayuso tiene un control mediático muy potente, como el que tenían los gobiernos anteriores. Alguna legislatura, Esperanza Aguirre llegó a invertir más de 250 millones en publicidad, 250 millones de euros, perdón, en publicidad en una legislatura, ¿no? Y digo invertir porque desde su punto de vista era una inversión, ¿no? Entonces, realmente hay muy pocos medios que hayan investigado lo que ocurrió en la pandemia en las residencias. En Madrid y en otros lugares, pero en Madrid, donde el drama fue tan brutal, bueno, hay medios que las únicas noticias que publicaron fueron la mentira de que el responsable era Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, tienes un primer elemento que es que a día de hoy hay mucha gente, pero muchísima gente que sigue sin saber lo que ocurrió, ¿vale? Y ahí un papel importante es el papel de los medios. Has mencionado el tema judicial y fiscal. Si la Fiscalía, si los jueces hubiesen abierto diligencias, hubiese investigado, hubiese procedimientos, hubiésemos desfilar a los responsables en declaraciones, en instrucciones, etcétera, etcétera, habría habido más conocimiento. Y luego hay un tercer elemento que yo creo que vivimos en sociedades cada vez, bueno, es obvio, no es que lo crea yo, cada vez más polarizadas, donde la verdad cada vez tiene menos importancia, donde cada uno quiere creer o determinadas cosas, o hay gente que simplemente la verdad no tiene importancia, lo que tiene importancia es su ideología o su convencimiento o sus odios y, por lo tanto, en ese sentido son impenetrables por la verdad, ¿no? Y hay una serie de bulos que el aparato de propaganda de Ayuso, que maneja también, ha puesto en marcha y que, bueno, y que están ahí, ¿no? Desde eso, que el responsable era Pablo Iglesias, a que solo a las personas que denuncian solo le importan los fallecidos en Madrid. En fin, hay toda una serie de bulos que repiten permanentemente y que son los que creen la buena parte de la población, ¿no? Y luego, un último elemento que es cuando alguien va a votar, influyen muchos factores. Claro. Para mí, desde luego, es el factor más determinante en las elecciones que hubo después de la pandemia. En las elecciones en Madrid, yo voté de acuerdo con ese factor. Para mí, ese es suficiente porque es una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurrida en democracia, en mi opinión, si no la más grave. Pero bueno, es evidente que hay gente para la que no tuvo ninguna importancia. Te voy a contar una cosa que no le he contado nunca en la puñetera vida, y es cuando a mí me ingresaron en el Gómez Ulla, que es el hospital que tengo más cerca de mi casa, y yo estaba primero en un pasillo ahí, o sea, estaba que no podía casi respirar y tal, y yo recuerdo a una enfermera, o sea, yo estaba con gente mayor a mi lado, yo recuerdo a una enfermera diciendo, a este hay que sacarle. A otros no le sacaron, a los que estaban allí a mi lado. Y a este hay que sacarle, pues porque me vieron joven o porque me conocieron. Y me da un cargo de conciencia brutal, ¿sabes? Porque yo no merecía más que la mujer de 80 años. Me refiero a que, sí, vale, puedes decir, bueno, pues yo tengo menos años y tal, pues vale, pero me refiero a que no es un criterio, no puede ser un criterio. Bueno, pues Ayuso y su equipo decidieron, con unos protocolos que bien llamados por parte de Manuel Rico y toda la gente de las plataformas que han estado defendiendo como titanes la situación, decidieron quién tenía que morir y quién tenía que morir de determinada manera. O sea, me parece sangrante. Y como algunos pues salimos muy bien, y además yo me recuperé muy rápido. O sea que en cuanto me pusieron respirador y en cuanto tal, pero allí estaban eligiendo en el hospital. Es que a las personas de la residencia se las dejó morir sufriendo sin atenderlas.
Y eso, que no haya tenido un juez los santos ovarios o los santos huevos de hacer nada hasta este momento, me parece sangrante, me parece increíble que esos protocolos que existen y que los hemos podido ver todas y todos, solamente se hayan quedado casi en la cruzada admirable de gente como Manuel Rico, pero también de la gente de las plataformas y de la gente que ha hecho, y que se haya quedado solo en eso, con lo importante que es eso, me parece increíble. Y me parece increíble que, bueno, pues no estemos quemando cosas. O sea, es que me parece increíble. Porque ya digo, eso ha pasado, pero es reflejo, y tú lo has dicho muy bien, es reflejo de algo con muchísima más profundidad, mucho más profundo. Mucho más profundo, que es decir, bueno, pues después de todo, qué rentable, como metes ese elemento perverso de la economía, que no es economía, pero... Ese utilitarismo perverso de, claro, bueno, no, claro, como tú vas a ser más productivo... ¿Quién va a poder aportar más a la sociedad? ¿Quién va a poder aportar entonces, más? Claro, pero aportar más a la sociedad. ¿En qué sentido, o a tu beneficio, claro. Y hablando, también lo entronco un poco con eso, de gestiones negligentes frente a fenómenos y catástrofes, ¿no? Y que luego además no sabemos muy bien por qué no pasan factura a quienes gestionan de forma pésima, ¿no? esas necesidades que se producen. Bueno, tú en el debate electoral de 2023 le regalaste a Isabel Díaz Ayuso el libro de su exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, titulado Morirán de forma indigna, en el que bueno, se relata la pésima gestión de las residencias de ancianos durante esa primera ola, ¿no? Esa fase tan crítica de la pandemia. Y claro, ella, le faltó tiempo para devolvértelo y además haciéndose, ¿no? Como con aspavientos, haciéndose la ofendida. ¿Tú cómo te sentiste al ver que la responsable al final de esos protocolos de la vergüenza, que son una mancha en la historia de la Comunidad de Madrid, quiero decir, no solo ha podido salirse de rositas a nivel político, sino también a nivel de responsabilidades penales? No, parece que a esta mujer ninguna pésima decisión política le pasa factura, ¿no? ¿Qué conclusiones sacas de esto? Sí, recuerdo como si fuera ayer ese momento de ese debate electoral. Yo recuerdo, bueno, con el equipo preparando el debate, dijimos, hombre, es que el capítulo más siniestro que tiene desde nuestro punto de vista, ¿no? la política madrileña ha sido sin duda dejar morir o condenar a morir a 7.291 personas mayores por decisiones políticas que, bueno, se tomaron la libertad de jugar a ser Dios y decidir quién vivía, quién moría. O sea, una barbaridad, una absoluta barbaridad que yo no soy capaz de calificarlo casi con palabras y ahí, bueno, creo que Manuel Rico es el que mejor lo explica, ¿no? Y lo que quisimos hacer era, bueno, pues ponerla frente al espejo, decirle, oiga, ya que usted efectivamente se está escapando, o hasta la fecha se ha estado escapando de la acción de la justicia, le ha dado exactamente igual las miles de solicitudes de las víctimas y de las asociaciones de víctimas de familiares, de Marea de Residencias, de Pladigmare, de la Asociación Verdad y Justicia, ya que usted tiene la desfachatez de no reunirse con ellos, de no mirarles a la cara, ya que usted y su partido han censurado todas las comisiones de investigación que hemos intentado poner en marcha en la Asamblea, nos las tumbaban reiteradamente con la pisonadora que tenía ahí el Partido Popular y la mayoría en la mesa. Ya que usted decide ponerse de espaldas, pues vamos a hacerlo aquí en prime time, en un debate de televisión, vamos a ponerla frente a un espejo para que diga usted qué pasa con esto. Y claro, pues ella se revolvió hasta físicamente en el atril, porque yo creo que no sabía dónde meterse, porque yo creo que ella sabe que hay una actuación criminal detrás de esas decisiones políticas. Y yo, quizá es el deje de jurista, ¿no? Pero yo confío en que al final la justicia haga su trabajo, y es verdad que es muy difícil y es verdad que ha habido muchos archivos judiciales, pero yo creo que las asociaciones de familiares no van a parar y desde luego que cuentan con equipos jurídicos y con mucha gente como yo que estamos dispuestos a poner
todos los conocimientos, todas las herramientas que podamos al servicio de que se haga justicia y de que haya verdad y de que haya reparación y no repetición de un episodio tan siniestro de la política madrileña. Y es absolutamente inexplicable para la mayoría social y para cualquier persona que tenga un poco de conciencia y la mínima sensibilidad humana, pues que no se hayan dado ningún tipo de explicación ni se les haya pedido siquiera perdón a los familiares de las víctimas. Hablando precisamente de Ayuso, habéis denunciado, de hecho desplegasteis esa famosa lona, el escándalo de las residencias de mayores en Madrid durante la fase más crítica de la pandemia, ¿no? Los llamados protocolos de la vergüenza. 7.291 personas mayores murieron, negándoseles el derecho a ser trasladadas a hospitales, incluso a ser adecuadamente atendidas y medicalizadas, ¿no? Aquello de morirán de forma indigna. ¿Por qué no se han depurado responsabilidades y, sobre todo, por qué parece que se ha generado tal grado de impunidad, no solo a nivel legal, sino también político? Porque esto no pasó ninguna factura a Ayuso, todo lo contrario, ¿no? Entonces, me estabas contando que hay otro Madrid, pero ¿qué pasa con este Madrid? ¿Por qué no hay una respuesta? ¿Por qué parece que esta mujer puede hacer y deshacer a su antojo? No tengo la respuesta, me encantaría tenerla, pero sí que creo que incluso los votantes del Partido Popular de Madrid son mejores que el Partido Popular de Madrid y la señora Ayuso. Creo que son rehenes de esa impunidad, ¿no?, que decías. Bueno, pues al final, ¿hasta dónde está llevando la raya de la tolerancia de los propios votantes del Partido Popular, ¿no? Se llevó hasta la corrupción, la toleraron, se llevó hasta los protocolos de la vergüenza, la toleraron, se ha llevado hasta, bueno, el enriquecimiento del hermano, la pareja, el piso donde vive, y la toleraron. Entonces, básicamente, esa tolerancia pues va creciendo, ¿no? A mí me parece que es una manera de tener la confianza de sus propios votantes como retenida en, bueno, pues en eso, en saber que te van a votar sí o sí, hagas lo que hagas, ¿no? Un poco lo que decía Trump de yo voy a la Quinta Avenida y me pongo a poner disparos y aún así voy a tener votos, ¿no? Bueno, romper eso es muy difícil porque entonces es concebir la política como, es casi como un dogma de fe y no como las herramientas útiles que nos sirven para bueno, pues para relacionarnos como sociedad, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay un votante del Partido Popular que en algún momento estará cansado de toda esta impunidad, y igual que lo estuvo, ¿no?, cuando hubo esa moción de censura de la cantidad de casos que hubo de corrupción y por saturación de casos indignos, llegará un momento en el que se lo pueda plantear.